Bien, vamos a seguir profundizando sobre la materia de gestión de redes, ¿ya? Para llegar a comprender lo que nosotros hacemos, necesitamos obligatoriamente comprender cómo funciona la red y cuál es el sentido que tiene nuestro rol en la red. Entonces, no pasa nada. Eh, y ahora sí. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a finales de los 90, denota por la gráfica, por el tamaño de las PPT, y a principios de los 2000, estaba preocupada por el fenómeno a nivel global y determinaba, o decía, digamos, que uno de los grandes retos que tenían los sistemas de salud a nivel mundial era trabajar en la fragmentación, o sea, redes no unidas, redes que trabajaban en fondo, dispositivos que trabajaban intentando cumplir su rol lo mejor posible, pero que en realidad no había un trabajo colaborativo a nivel de la red de salud. Entonces plantea que en el fondo esta fragmentación se está demostrando en la mayoría de los países en una coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red asistencial. ¿Y qué propone en el fondo para solucionar este problema? Avanzar en la integración. O sea, transformar esta fragmentación en un establecimiento que sea más eficiente globalmente y que promueva la entrega de prestaciones continuas, ¿cierto? Y además de calidad. Desde el punto de vista de RIS, que es el acrónimo de Redes Integradas de Servicios de Salud, se establece que es el mejor modelo posible para avanzar hacia la integración de las redes de atención sanitaria. ¿Qué es una RIS? Es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuenta por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve. Esta es una definición del año 2010 de la OPS, Chortel en particular, Chortel et al. Yo no sé cómo va a aparecer en la cámara. Caso, ahí, está muy cerca, encima de la, Tendré que poner. sí. Tíralo un poquito para allá, a lo mejor si hace para. Ahí te voy. Ya, ahí me veo. Hola. Hola. Bueno, entonces, finalmente, la integración de la red no es un fin en sí mismo, no se trata solo de coordinar y comunicarse. Se trata de buscar principalmente la continuidad de atención como un bien último a perseguir la atención de las personas, pero que además esta venga acompañada de calidad, acceso oportuno y que además se trabaje en la anticipación del daño y acá es donde toma un rol fundamental el resto de los establecimientos de la red, no de nuestro rol, sino que de atención primaria, en donde la prevención y la promoción son actividades fundamentales. Este es el modelo que incluye participación de gobernanza, de cómo deberían organizarse las redes integradas de servicios de salud. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad la definición teórica que hace la Organización Mundial de la Salud está bastante reflejada en lo que nosotros tenemos actualmente como funcionamiento del sistema sanitario. Que habla, digamos que la persona, pero también familia y la comunidad o territorio deberían ingresar al sistema sanitario a través del primer nivel de atención. ¿Ya? Este primer nivel de atención debería ser el que refiere a las personas a la atención de carácter especializada. Y esta atención de carácter especializada debería estar en un continuo, en una intercomunicación entre distintos tipos de especialidades o de requerimientos de salud. Ahora, para que esto funcione así, debería existir una gobernanza que está dada por el mismo territorio. Las personas deberían decidir sobre cuál es el concepto o la atención, la calidad, el tipo de atención que quieren recibir. Deberían tomar las decisiones de su atención en salud. Deberían participar en el contexto de la gobernanza. Para que esto suceda, se requieren distintos tipos de recursos: sistemas administrativos, sistemas de apoyo clínico, recursos humanos, sistemas de información, incentivos financieros y la normatividad. La normatividad se refiere a normar los procesos, a normar la forma en la que se coordinan los distintos niveles y también las atenciones en sí mismas. Si ustedes se dan cuenta, en realidad nosotros, en la teoría, nuestro sistema funciona así, funciona como una RIS, ¿ya? Sin embargo, tenemos que hay algún quiebre en algún momento, probablemente dado por la falta de resolutividad del primer nivel de atención, en el que las personas no acceden directamente y se buscan algún tipo de bypass para acceder de manera directa a la atención especializada. Por ejemplo, consultar en una urgencia especializada, por ejemplo, comprar un bono de atención en este sistema, por ejemplo, buscar alguna herramienta para poder saltarse la cita, ¿cierto? Porque, claro, porque tenemos limitantes igual. Hay listas de espera y hay aspectos que hacen que las personas no tengan un acceso tan preferente a la atención de nivel de especialidad. Y además, en el 2010,
el mismo MinSal, en esta definición de redes integradas de servicios de salud, plantea que el país debería transitar hacia un modelo de atención de salud familiar en el primer nivel de atención. Y lo plantea como una familia organizada, en una comunidad, en un barrio que sea saludable, que esté en una vinculación directa con los centros de atención de salud familiar, con las postas de salud rural, etcétera, y que esta es la puerta de entrada que define el acceso al resto de los establecimientos, hospitales, centros diagnósticos y terapéuticos o centros de referencia en salud, o a los centros de especialidades de referencia nacional. Va en la misma línea de la definición de RIS que hace la OPS. ¿Qué características deberían compartir las organizaciones integradas? Objetivos conjuntos, una visión sistémica, redes profesionales que estén muy unidas. Nosotros hemos trabajado en estos últimos 10 años en establecer redes de trabajo colaborativas y unidas en el ámbito del quehacer de la atención salud sexual y reproductiva y salud neonatal, ¿ya? A veces no resulta, a veces no tanto, pero estamos intentando trabajar en red. Complementariedad. Esto se refiere específicamente a que cada establecimiento cumple el rol que le corresponde. No deberíamos nosotros gastar recursos de prestaciones que se hacen en la atención primaria, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un ejemplo de ineficiencia. Alto grado de confianza, que las organizaciones confíen entre sí. Esto es un tema súper difícil para nosotros. Por ejemplo, cuando nos derivan de otro establecimiento, que no voy a decir cuál es, pero está en San Antonio. Nosotros lo que menos tenemos es un alto grado de confianza sobre la derivación. Eso que me desvienta. Acuerdos de gestión únicos y compartidos, necesidades priorizadas, diferentes complejidades y grados de resolución, procedimientos operacionales y estratégicos. Y, como un aspecto fundamental también, flujos determinados para los problemas de salud. En el fondo eso se refiere a normar los procesos de atención de salud, ¿ya? A nivel, en este caso, de la red de atención sanitaria. Nuestro servicio de salud en particular carece bastante de procesos normatizados en lo que respecta a la atención materno-perinatal y neonatal. ¿Ya? Hay poquitita documentación a la cual nosotros podamos referirnos al respecto. ¿Cuál es la idea inicial en el fondo? De pasar de muchas visiones, de muchos esfuerzos que van en distintos sentidos, algunos confluyen, otros no, a una visión compartida, ¿cierto? Donde toda la red, todos los establecimientos, todos los profesionales que generan estas redes de colaboración apunten a su mismo objetivo y con una visión en común. Ya habíamos hablado que en Chile hay 29 servicios de salud y ese es el primer nivel de agregación de los servicios sanitarios, ¿ya? Tenemos que cada servicio de salud tiene sus propios establecimientos, pero hay un segundo nivel de macrogestión que se llama las macroredes macroregionales, ¿ya? Estas redes macroregionales, a nosotros, por ejemplo, como establecimientos sí nos tocan, porque nosotros somos establecimientos de referencia macroregionales de alguna patología. ¿Alguien sabe de qué es referente de salud macroregional? Oncología, neuroradiología intervencional y neurocirugía. Esas son las tres especialidades de la medicina en las que Van Buren es un centro de referencia macro-regional. Atendemos a la cuarta región en el caso de lo oncológico y en el caso de la neuroradiología intervencionista hasta la segunda región. Tercera región, perdón. Tercera, cuarta y quinta. ¿Ya? Bueno, hay 6 macroredes en Chile. La macrored norte, la centro-norte, centro-sur, sur y extremo sur. Nosotros pertenecemos a la macrored centro-norte. Está agrupada en la región cuarta y quinta. Vale decir, el servicio de salud Coquimbo, que es el único de la cuarta región, y los 3 de la quinta región, que son Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota, Petorca, se cambió de nombre, y el servicio de salud Aconcagua. Bueno, finalmente, un elemento que es muy clave en la gestión de redes sanitarias es definir modelos de gestión, ¿ya? Cuando hablamos de modelos de gestión, hablamos de la forma en la que se organizan y se combinan los recursos para poder cumplir con los objetivos de la organización. La idea de esta organización a través de un modelo de gestión específico es sustentar un modelo de atención integral y que permita incorporar a todos los actores de la red. El funcionamiento de nuestra red asistencial al día de hoy está vinculado en base al modelo de gestión que plantea la OMS, ¿ya? Y en base al modelo de atención de salud familiar que plantea el cuaderno de redes número 9 del año 2004, 2005 creo que está en el aula y que es uno de los recursos que debería revisar. Me parece que está como complementario, ¿ya? Cuando hablamos de atención primaria, pareciera que conocemos todos los dispositivos, pero quizás nos vamos a sorprender con algunos. No vamos a hablar de los SAPU, porque todos saben exactamente a qué se refiere un SAPU, también a un CES, o un Centro de Salud, y un CESFAM, que es un Centro de Salud Familiar, siendo el primero, el CES,
Diferente porque el segundo trabaja con un enfoque familiar y comunitario, y el primero no, tiene un centro, un enfoque clásico, tradicional. Pero también hay otros establecimientos de atención primaria que son menos frecuentes en nuestra localidad, en nuestra región, en particular en nuestro servicio de salud, que son los centros comunitarios de salud familiar, los CEPOS, que tenemos algunos ya, en los últimos años han emergido algunos, ¿cierto? Que son generalmente dependientes de un CESFAM, ¿ya? Ese es como el dato relevante de esta presentación. En el fondo, el CESCOF no es un establecimiento completamente independiente, depende de un CESFAM. Y lo segundo, las postas de salud rurales, que no se ven tanto en esta localidad, sino que más bien en regiones que son más aisladas, en donde hay un dispositivo de atención primaria de muy baja resolutividad, pero que entrega salud a poblaciones que están aisladas o que tienen dificultades de acceso. Mario, disculpa, una consulta. Eh, Referente al SECOF, ¿cierto? Sí. Y el CESPAM. ¿Qué diferencia hay? El CESCOF es un establecimiento, es como, mira, es como una iglesia y una capilla. La población. ¿Ya? Es fundamentalmente eso. La capilla abarca un radio más acotado de población, ¿cierto? En el fondo lo que hace el CESFAM es acercar una sucursal Ya, a la ok. población de un determinado barrio o un conjunto de barrios. Ya, que veía el mismo objetivo, entonces Sí. como que no le veía. Las prestaciones son las mismas. Pero, y depende de qué CESFAM. Tiene dependencia administrativa y técnica del CESFAM. Ya. Y lo que vas a encontrar en un CESCOF igual es un menor nivel de resolución que en el CESFAM. Por ejemplo, si en el CESFAM tienen acceso a laboratorio, quizás no lo va a estar en el CESCOF. Ellos van a hacer solamente toma de muestra y van a derivar al CESFAM. Al CESFAM, ¿Ya? ya. Ese es un ejemplo transversal. De hecho, yo estaba, como cuando hice mi práctica en una nevera, era como igual que un cerco. Lo mismo. Más Grande. población más reducida. Sí, bueno, y aplica el mismo comentario para los SAPUS, ¿ya? Los SAPUS también, en su mayoría, no son establecimientos independientes. La mayoría de los SAPUS están bajo la dependencia administrativa de un CESFAM, ¿ya? O de un consultorio, que es un CES, un centro de atención de salud, ¿ya? Y hay distintos tipos de SAPUS, hay unos que son 24/7, otros que son en horario de consultorio o con extensión horaria, pero en definitiva son CESCOF y SAPUS son establecimientos dependientes de un CESFAM. Sí. ¿Y los disculpa y las postas rurales? Las postas rurales, sí, también dependen de un consultorio asociado. Pero- Alguna vez de un psicólogo. Sí, sí, o sea, yo no. Pero la de Quintana y En el fondo, el concepto post-rural es lo mismo que el CECOF, es como a nosotros consultorio del CEFAM. Es como el nombre que, mismo. en teoría sí, administrativamente. O sea, administrativamente las postas de salud rural suelen ser más independientes, suelen ser tener una independencia administrativa, ¿ya? Pero en algunos casos igual dependen de algunos CESFAM, porque es relativamente variable, depende de la localidad, depende de la posición geográfica. Por ejemplo, la posta rural de Quintay igual es una localidad urbana. Pero hay postas de salud rural que tú encontrás después de 2 horas en lancha. Entonces, la naturaleza administrativa igual va a ser bien diferente entre una y otra. Pero son los nombres que tienen los dispositivos de la atención primaria en Chile. Yo me acuerdo, yo estoy en Santa Isabel, sí, yo me acuerdo que yo hice las prácticas del sector de Santa María y de San Isabel. Y ellos, claro, veían como por población, y aparte que gracias son en ese tiempo, pero igual era como bien restringido subir las micros hasta abajo con la colectiva. O sea, igual se distribuía al CEPAM, que era una ciertos días a la semana la matrona iba al CEPOC, o había algunas ocasiones que tenían su matrona todos los días, pero selectivamente había unos que donde iba a cierta cantidad de días. Sí, de ahí también existían las postas que estaban particularmente en los cerros, y ahí, claro, iban ciertos profesionales cada día de la semana, y cuando dedicaban por lo de las pagos de muestra. Y bueno, había días que citaban a conocer ciertos días, quizás muestras llegaban después al CEPAM y eso se distribuía. Y a mí me gustaba, porque era bastante entretenido. Se llevaban Dinámico, igual Yo movía todo, entonces te llevaban huevos, fruta. Aquí más llevas. y el SAR, SAR, lo que pasa es que el SAR es un dispositivo más bien reciente que es un servicio de alta resolutividad, ¿ya?
Y desde el punto de vista de la distribución, no estoy seguro si es la atención primaria. ¿Ya? Parece que está más bien vinculado con la atención de urgencia. ¿Ya? Es un dispositivo de atención de urgencia, o prehospitalaria, como se denomina. Bueno, la atención terciaria, sabemos claramente que los hospitales son los dispositivos de atención terciaria, y en este sentido, lo relevante de esta lámina, digamos, es indicar que hay hospitales de distintas complejidades. Aquí están establecidas tres niveles de complejidad. El hospital de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. ¿Ya? Estos dispositivos están además asociados en la mayoría de sus casos, los de alta complejidad, a centros ambulatorios de especialidad, ya que son los consultorios de especialidad, consultorios adosados, que es el dispositivo de atención de niveles de especialidad o secundaria más tradicional de la cultura sanitaria chilena. Pero en las últimas 2 décadas hay nuevos conceptos que son los que yo les mencionaba, que son el CDT y el CRS, y que en las regiones que están más urbanizadas tienen mayor nivel de desarrollo. Si es que hay un nuevo Van Buren, el nuevo Van Buren va a tener un CDT, ¿ya? Ese es como el proyecto, porque en el fondo está definido por establecimientos que son de carácter más independiente. Los centros de atención de ambulatorios de especialidad o los consultorios de especialidad son dependientes de los hospitales. No así un CDT y un CRS, son independientes. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bien, entonces en Chile, 101 hospitales de baja complejidad. Ahí hay una foto del hospital de Limache. Mediana complejidad, el hospital de Quilpué, que parece que pasa a ser alta después cuando se cambia la amalgama. ¿Cierto? Y de alta complejidad, no sé de qué foto de ese hospital, pero debe ser de algo de bueno, y dispositivos de atención primaria hay un montón en Chile, son más de 2.500. ¿Ya? Nuestra red sanitaria es bastante amplia en realidad. Esta es la lámina simple que define un poco las múltiples comunas que hay en nuestra región y cómo están territorialmente asociadas cada una con 3 servicios de salud de acuerdo al nivel de urbanización y a la geografía de la región. 3 servicios de salud para una región igual pequeña, entre comillas, ¿ya? Pero que se justifica en virtud de las prestaciones que se requieren por la red. Ahora, esta es una lámina como conceptual en el fondo, pero que habla de que la arquitectura organizacional en la que tiene que girar el funcionamiento de una red tiene que estar centrada en el ciudadano, ¿ya? El ciudadano como un portador de derechos y para que eso sea efectivamente funcional, tiene que basarse en procesos clínicos. Se establece que la continuidad de la atención, mientras esté normativizada o normada, en base a procesos definidos y estandarizados, puede acercarse a una atención sanitariamente cualitativa o de calidad. Entonces, ¿quién es el usuario de nuestro hospital, por ejemplo? Es el paciente, es el usuario que atendemos, es el usuario externo, o sea, el usuario interno, nosotros. Bueno, nuestro cliente en realidad es la red. Nosotros como hospital deberíamos trabajar para la red. Sí debería definirse conceptualmente para implementar completamente el concepto de redes integradas de servicios de salud. Y en gran medida nosotros sí trabajamos para la red, ¿ya? Obviamente a través de los pacientes, pero en gran medida sí trabajamos para la red. Ya, no sé cómo andamos en la hora, ¿qué tal? Vamos a hablar. Ya, vamos a hablar sobre centros de responsabilidad hospitalaria. ¿Ya? En el libro en los cuadernos de redes del número 9, se establece este modelo de gestión para los hospitales en Chile, que es a través de los centros de responsabilidad y centros de costos. ¿Ya? Es un modelo vigente. Nosotros deberíamos trabajar mediante una organización basada en centros de responsabilidad y centros de costos. Sin embargo, en el hospital ha sido compleja la implementación y en la práctica nosotros tenemos centros de costos, tenemos centros de responsabilidad, pero funcionan más bien como de forma nominal, ¿ya? No hay efectivamente una implementación de CR como tal. Van a entender por qué a continuación. El enfoque de gestión que plantea la implementación de centros de responsabilidad es la descentralización, ¿ya? Lo que busca en el fondo es establecer la posibilidad de que los directivos de mediano rango tomen decisiones claves para su área en virtud de la mejor información disponible que ellos tienen como encargados de una determinada unidad. La forma centralizada, que es la tradicional y la que mayormente tenemos en el hospital, es en la que los altos directivos son los que toman las decisiones de todo el establecimiento, ¿ya? Ustedes pueden decir que nosotros tenemos algún nivel de equilibrio, sí, tomamos algunas decisiones nosotros, pero por ejemplo, en un tema clave, que es el sentido financiero, nosotros no tomamos ninguna decisión, ¿ya? Nosotros en realidad consumimos recursos, no los gestionamos. No establecemos ni en políticas de ahorro, políticas de planificación financiera, eso está fuera de nuestra gestión.
pero sí conceptualmente forma parte de la definición de los centros de responsabilidad. A medida que los hospitales van creciendo en su tamaño, evidentemente organizacionalmente se van poniendo más complejos. Eso ha hecho que la descentralización tome relevancia y que sea un modelo que tenga que implementarse. De hecho, nosotros deberíamos tener implementado. Y eso se hace otorgando la responsabilidad a las jefaturas intermedias. Estas áreas que se crean en virtud de una persona o una profesional que lidera el lugar y que toma las decisiones desde el punto de vista técnico y administrativo son las que se denominan centros de responsabilidad. Entonces, un establecimiento en su envergadura completa debería ser un conjunto de centros de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, que somos un hospital grande, complejo, con muchos funcionarios, con muchas áreas funcionales, deberíamos tener un buen número de centros de responsabilidad, un buen número de personas tomadoras de decisiones. Y eso no pasa completamente, ¿ya? No al menos en el ámbito de administración y de gestión financiera. El barrio, una consulta, hablando de lo que es centro de responsabilidad, está establecido, por ejemplo, a mí, sé que hay muchos CR en el ámbito médico, por ejemplo, que en lo teórico no veo que cumpla esos requisitos. En el fondo, el hospital, nuestro hospital, tiene como una descripción de actividades o del rol o de que deben cumplir estas personas que están a cargo de CRs. No. No hay una definición. Hay hartas ganas de volcarse al funcionamiento a través del centro de responsabilidad, pero requiere reestructurar la política actual desde lo profundo, porque nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos centros de costos. No sé, por neonatología, la madre tienen centros de costos, pero tampoco funcionan completamente alineados con la realidad. Hay no sé, tiene, por ejemplo, toda lógica que en ginecología obstetricia haya al menos 3 o 4 centros de costo, y nosotros tenemos en realidad una distribución diferente, mucho menor que esa. Entonces, es difícil gestionar recursos con la estructura actual que tenemos desde el punto de vista administrativo. Ya, otra pregunta que a lo mejor no me debería entender bien, y está bien, será una parte de la duda, la otra es, por ejemplo, ¿qué define que tal? No hay una política. ¿No? No hay una política, no hay criterios definidos. No, nada así como, esto corresponde a un CR, sí. esto no corresponde, ¿no? Ah, ya. No tenemos una definición transversal O sea, sobre tenemos CR qué es un CR, cuándo es un CR, Ya. cómo se utiliza un CR, qué tiene que hacer el jefe del CR. Ya. No hay política. Sabemos que hay que tener CR, por eso algunos lugares se llaman CR. Nosotros somos un CR, Sí. pero yo sé lo que somos un CR. Sí. Ya. Entonces, el centro de responsabilidad es la unidad básica de gestión del MINSAL. Así lo define. Somos o no somos. No somos. O sea, nosotros controlamos gasto, por ejemplo. Es todo lo que hacemos gastar. Pero no nos ajustamos presupuesto, no tenemos metas de cumplimiento, nada. No hacemos control del consumo, nada. Recién hay algunas luces ahora. Bien, entonces el centro de responsabilidad es una unidad de negocios autónoma o semiautónoma que permite la medición del desempeño de las unidades, ¿cierto? Permite una mejor proximidad con los usuarios porque el jefe del CR está más cerca del producto final, entonces tiene la posibilidad de estar más cerca donde la comunidad en el fondo. Además, da más acceso oportuno y completo a la información que se requiere por los altos directivos y permite a los altos directivos, ejecutivos superiores, directores, como los queramos llamar, concentrarse en los aspectos estratégicos del hospital. El jefe del CR o el CR se vincula con la gestión operativa, con lo práctico, ¿ya? Lo estratégico debería estar volcado fundamentalmente en los altos directivos. En el modelo que nosotros tenemos, lo estratégico y lo operativo es preocupación de los directivos, ¿ya? Nuestro director de gestión asistencial pierde más tiempo resolviendo emergentes durante su semana laboral que pensando en planificar qué hospital quiere para el próximo año, ¿ya? Y esa ha sido probablemente una de las tareas más difíciles o más fáciles, si lo queremos, de la implementación de la norma 21 para nosotros, ¿ya? Porque en un principio cuando yo asumí el cargo, se esperaba que fuera más de lo mismo. Y tratamos de dar un sello diferente pues, y empezar a planificar, por ejemplo, hacer gestión estratégica, que es lo que vamos a ir descubriendo en el ruedo del curso. Entonces hay distintos tipos de CR, que un poco tomando lo que decía la Anita, no solamente nosotros tenemos CR, también las otras subdirecciones. La subdirección administrativa tiene centro de responsabilidad también. Y es porque hay centros de responsabilidad de producción final o de apoyo, ¿ya? El de producción final
En un hospital la producción final está determinada por el egreso hospitalario. ¿Cómo está, doctor Solís? Buenos días. Pero hay otros tipos de procesos que también generan un producto final, que sería, en el caso, por ejemplo, del ámbito clínico y terapéutico, que algo está rutinariamente vinculado con nosotros, por ejemplo, laboratorio clínico, la unidad de imagenología, que son productos de apoyo, pero que tienen una vinculación con el producto final y que son también perfectamente unidades de objeto para ser determinadas como centro de responsabilidad hospitalaria. Y también de carácter administrativo. Las unidades de carácter administrativo también son centros de responsabilidad, pueden serlo en esencia. Bueno, un centro de responsabilidad, como ya habíamos adelantado, puede estar compuesto por uno o por más centros de costo. El centro de costo es una subunidad que está asociada a productos intermedios y a un presupuesto conocido. Y aquí empezamos a alejarnos del modelo que se ejecuta hoy día en el hospital. ¿Ya? Nosotros con suerte trabajamos en la elaboración del plan anual de compras, pero tampoco es un elemento que esté completamente bajo nuestro alcance, que tengamos la capacidad de modificar, de actualizar, sino que más bien es una instancia que es gestionada por otra subdirección en otro escenario en el que finalmente terminamos negociando cuántos productos se nos compran y cuántos no se pueden comprar. El centro de responsabilidad genera gastos que se pueden cargar a uno o a varios de los centros de costo que en la teoría pueden tener. Cada centro de responsabilidad puede tener uno o varios servicios clínicos. No necesariamente esto está vinculado con una especialidad de la medicina. El modelo de la especialidad en medicina, en el fondo, desde el nuevo modelo del MinSal está obsoleto. Lo que nosotros tenemos que trabajar en lo que se trabaja hoy es en base a la complejidad de las camas, no en base a la especialidad médica del paciente que estamos atendiendo, que es algo que nos va a aclarar con mucha certeza el doctor Solís. ¿Ya? Y de hecho, si tenemos un servicio clínico muy grande, no tiene ninguna, no es una locura ni es descabellado pensar en que tenga más de un centro de responsabilidad, de acuerdo a la naturaleza de la envergadura del ejercicio de la unidad, ¿cierto? En definitiva, el número de centros de responsabilidad de un hospital va a depender de la complejidad. Nosotros como establecimiento probablemente deberíamos tener un montón de centros de responsabilidad, a diferencia de, no sé, del hospital de Limache. Aunque no es el mejor ejemplo porque no es un hospital autogestionado en red, por lo tanto no aplica esta finalidad del LICER, ¿ya? Pero se entendió la idea. Bueno, estas láminas se las voy a dejar de autoestudio, pero los centros de responsabilidad necesitan tener objetivos y metas claras y también la definición de funciones es fundamental. En nuestro establecimiento esto no está definido hoy, por eso estamos funcionando en una especie de ambigüedad conceptual respecto de los CEA. ¿Ya? No funcionamos como tal, indica el manual administrativo número 9 de la serie de cuadernos del MinSal. ¿Qué aspectos son como interesantes de conocer también? Que el responsable de un centro de responsabilidad no siempre tiene que ser un jefe de servicio, sino que puede ser algún otro profesional. De hecho, ni siquiera es necesario que sea médico, puede ser un profesional de cualquier naturaleza, pero que tenga las competencias para la administración y para la gestión de un centro de responsabilidad. De hecho, acá lo dice, puede ser de cualquier profesión. Pero sí es fundamental que trabaje, si es que trabaje, por ejemplo, en un área médica, de la mano, y en conjunto con un jefe de servicio clínico, porque los lineamientos técnicos, los lineamientos que son de carácter específico para el ámbito clínico, van a depender siempre del referente técnico que es el que sea idóneo, ¿cierto? El jefe del CR necesariamente tiene que ser autónomo para poder denominarse como tal. Si no es autónomo, no es un jefe del CR. Y eso es un poco lo que pasa hoy día en el hospital. Tenemos jefes de CR, pero que en realidad no son autónomos. ¿Ya? Eh, por lo tanto, no, en rigor, según el cuadro número 9, no podemos hablar de que tenemos centros de responsabilidad. Es una cuestión meramente nominal, no práctica ni real. Y eso. Doctor, ¿usted va a hablar de modelo de atención progresiva? Ya, entonces vamos a saltar esta tabla. María,